charlita de este día, una charlita muy interesante, muy bonita, de hecho es importante. Bueno, entonces sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias por estar conectados. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante, un tema de hecho necesario, porque es una parte cultural, pero sin embargo debemos de estar sabedores que, aunque sea una parte cultural y que muchas veces hemos normalizado conductas, la hemos visto como, lo tenemos como algo normal, tenemos que saber que puede incidir en mi afectación, en mi salud, tanto física como mental, y por supuesto social. Entonces vamos a hablar en este día de un tema muy especial. Vamos a ver, se me pasó. Ok, el tema de este día es qué conocemos acerca del hostigamiento y el acoso sexual. De hecho, muchas veces, como les dijo, hemos normalizado ciertas conductas, hemos visto como algo que siempre se ha manejado así, que muchas veces lo tengo que aceptar porque así es como he sabido que es. Sin embargo, una de las cosas que muchos adolecemos es el conocimiento de la ley. Y la ley, el hecho del desconocimiento me hace vulnerable y aquel que la conoce puede llegar a tener incidencia sobre las personas y la vulnerabilidad de ciertas condiciones. Entonces, para eso es necesario tanto que usted conozca, pero más que todo reconocer si soy víctima o, en su defecto, si también soy victimario, porque mi comportamiento que por muchas veces he mantenido y creo que es así mi carácter, me puede conllevar a situaciones que pueda transgredir la ley. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del hostigamiento y el acoso sexual, tanto fuera como principalmente dentro del ámbito laboral. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quiénes son las personas que pueden ser vulnerables a tener este tipo de comportamiento o este tipo de situaciones? Y sobre todo, conocer que esto, lo que es el hostigamiento y el acoso sexual, ya está dentro de nuestra ley. Y si está dentro de nuestra ley, como en muchas ocasiones les he comentado, si es de ley, también es punitivo. Entonces vamos a ver también una parte de lo que es las sanciones que se conllevan cuando una persona o un grupo de personas ejerce hostigamiento o acoso sexual. Esto se puede ver en muchas condiciones. Se puede ver usualmente, fíjense, nuestro, digamos, percepción, vemos el acoso como algo que le diré, usualmente en forma vertical, descendente, o sea, de un puesto jerárquico alto hacia un puesto inmediatamente inferior o dentro de la escala de lo que es la parte laboral, puede ser un subalterno. Sin embargo, también debemos de conocer que hay hostigamiento vertical ascendente y uno que es bastante común, pero como les he dicho, hemos normalizado comportamientos, es el acoso u hostigamiento del tipo horizontal, que es el que nosotros ejercemos o percibimos con mi par, con mi compañero, con mi compañera. Entonces, esto me conlleva a que muchas veces ese comportamiento no lo reconozca como un acoso o un hostigamiento, porque percibo la persona como en un comportamiento común de mi compañerita, mi compañerito siempre se comporta así, anda abrazando a todos, anda abrazando a todas, es su forma de ser. Entonces, consideramos que eso es lo normal, pero ya vamos a ver que no es así. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿sabe usted qué es el hostigamiento? Dentro de lo que son los objetivos que vamos a ver, solo permítame, voy a mover aquí algo. Mm, Ok.
Ok, dentro de los objetivos que vamos a ver este día es qué es el hostigamiento como definición, definir el marco legal del acoso sexual. Como les decía, muchas veces desconocemos la parte legal y punitiva de comportamientos y que no los reconocemos, o en el peor de los casos es que lo reconozco, pero no hago nada. No trato de detener, simplemente lo acepto. Entonces, la parte punitiva es la que me puede ayudar el reconocer este tipo de conductas, el reconocer cómo se manifiesta el acoso sexual como tal, cuáles son sus tipos, las consecuencias, pero sobre todo también reconocer cómo es el acosador y cómo se previene esta situación. Lastimosamente, una de las cosas que hemos observado también es que aún reconociendo, nos cuesta buscar o no conocemos o no sabemos a quién buscar ayuda. Pues vamos a ver también a dónde me puedo acercar en situaciones como esta. Hay entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que me pueden dar una orientación, una asesoría o hasta un apoyo en casos de acoso o hostigamiento sexual. Ok, entonces para empezar a definir qué es el hostigamiento, ¿qué definimos como tal? Bueno, es la acción de un hostigador u hostigadores. Óigame, no solamente es una persona, puede ser un grupo de personas donde ejercen este tipo de comportamientos hacia una víctima con el propósito de producirle miedo, terror, desprecio o desánimo. Y esto puede llegar al punto de que a la víctima le puede producir enfermedades, enfermedades de tipo profesional, enfermedades del tipo psicoemocional, enfermedades del tipo físico o enfermedades de tipo social también. Bueno, estas personas usualmente cuando reciben este tipo de situaciones, no crean ustedes que la víctima es, digamos, en el caso del acoso sexual, es una persona atractiva, una persona que, digamos, tiene un tipo de vestimenta provocativa, podemos llamarle así, o tiene una característica peculiar de atracción. No, para nada. Usualmente la persona víctima es escogida por una particularidad muy especial, que es la que no va a denunciar. O sea, mi víctima a escoger es aquella que hasta cierto momento no va a decir nada, no va a comentar, no va a, digamos, denunciar. Entonces, esa es la víctima que usualmente se escoge en un caso de acoso sexual. Si es un caso de hostigamiento, eh, la razón puede ser diferente y una de ellas principalmente es la amenaza. La amenaza en el punto en el que la víctima, digamos, es una amenaza a mi status quo o a mi forma de trabajar, que puede llegar a tener una, digámosle, una percepción diferente a lo que yo hago. Muchas personas tenemos eh, formas de trabajar. Yo ya sé en cuánto tiempo realizo mi trabajo, cómo lo hago, qué cosas utilizo, cuáles son los resultados. Entonces, eso yo ya lo tengo definido. Sin embargo, viene una persona, este es un ejemplo, viene una persona nueva con pensamiento diferente, con técnicas, herramientas diferentes, es mucho más eficaz. Entonces, me hace ver que mi trabajo que yo realizo, por decir, en una jornada de trabajo, esta persona viene y lo hace en media jornada o menos. Entonces me hace parecer mi inefectividad ante esta persona. Entonces yo, al ver esto, me veo a la persona como una amenaza, amenaza a mi forma de trabajar, a mi forma ¿cómo diré? Eh, Mi círculo de confianza, a mi status quo, como le decía, a aquella condición
de que yo me siento tranquilo, yo ya me siento una amenaza. Entonces, cuando me veo ante esta situación, mi comportamiento es, mire, si esta persona está invadiendo mi trabajo, mi forma de trabajar, entonces lo más fácil es desechar a esta persona, producirle miedo, hacer que esta persona se retire, que es como uno de los propósitos finales, que la persona se retire y yo me mantenga dentro de mi condición de tranquilidad. Bueno, esta situación, el acoso y el hostigamiento sexual puede conllevar a situaciones contrarias. O sea, el acoso puede dar pie a un hostigamiento sexual o viceversa. El hostigamiento laboral me puede conllevar a un acoso sexual. La cuestión es que ahora ya no podemos hablar del acoso tradicional como muchos años anteriores teníamos esa percepción, sino que antes teníamos del acoso del hombre hacia la mujer. Bueno, ahora con la diversidad y los tiempos que han cambiado, sabemos también que hay acoso de la mujer hacia el hombre, de mujer hacia mujer o de hombre hacia hombre. Entonces, el acoso puede ser en cualquier dirección y en cualquier tipo de género. Esto, como les digo, ya no podemos ver este comportamiento, digamos, marginado o centralizado en una conducta machista, sino también hay una diversidad de situaciones. El problema, como les decía, es que muchas veces nos cuesta denunciar o percibir un acoso o un hostigamiento sexual. Sobre todo en el acoso sexual, vemos comportamientos de que así se han mantenido pues, a través del tiempo y creemos que eso se va a seguir manteniendo en función del tiempo. Entonces, si estos comportamientos no se, digamos, identifican y posteriormente puede llegar a denunciarse, entonces las cosas van a continuar. Se han hecho estudios en el cual diferentes eh, reacciones que han tenido las víctimas, un alto porcentaje no hace nada, simplemente tolera, aguanta o simplemente acepta. ¿Entiende? Otro porcentaje, un poquito menos, bueno, digamos bastante menos, hay veces platica o confronta al hostigador, en otro caso más poquitito, eh, pone, digamos, una denuncia, hace una observación a las autoridades que tiene dentro de la empresa y otros simplemente prefieren retirarse, prefieren evadir, renunciar para evitar este tipo de ambientes laborales. El acoso sexual como tal podemos verlo en muchos aspectos. Es más, como les decía, ya no solo podemos centrarnos en la condición de el hombre hacia la mujer, sino también viceversa o en el mismo género. Como definición, y es importante que usted reconozca esta definición, porque también dentro de nuestra legislatura está este tipo de definición y como tal también están las sanciones debido a este tipo de comportamientos. Entonces, el acoso sexual como definición que se tiene es todo tipo de acción, tanto verbales como físicas de naturaleza o contexto sexual y que en su función afectan la dignidad de la víctima. Una de las, digamos, cosas difíciles de percibir es dónde termina la confianza y dónde empieza el acoso. Es una línea muy fina, es algo que no hay un estándar, no hay algo que diga, sí, aquí termina la confianza o la relación de amistad o la relación laboral y empiece la parte del acoso, sino que esa está en función de la víctima. ¿Cómo lo podemos saber? Cuando la víctima ya siente incomodidad, cuando la víctima ya no se siente a gusto por el trato recibido, por
las cosas que se mantienen dentro del ámbito laboral, cosas como insinuaciones, demandas, sugerencias, conductas. eh, Ahora hay una cosa bastante utilizada y que se asume que es un poco subliminal, es el acoso, el ciberacoso que se utiliza, las redes sociales, se utilizan las formas de comunicación. Entonces, pero esto también se puede percibir como eh, acoso sexual. Bueno, el hostigamiento sexual, hostigamiento sexual. Vámonos a la parte laboral. En el hostigamiento sexual dentro del trabajo es el ejercicio del poder. Cuando una persona tiene cierta cuota de poder, ya sea por su puesto de trabajo, por sus funciones, entonces, y tiene sobre todo subordinados a su cargo, y cuando haciendo uso de su cargo, empieza a, digamos, a incomodar a la persona. Aquí no necesariamente podemos hablar de un contexto sexual, sino que de un contexto laboral donde empieza a tener exigencias como exceso de carga de trabajo, eh, digamos, horarios alternos. También puede haber, digamos, cosas inconsultas. También podemos ver una forma de acoso, de hostigamiento, exigencias. Ahora, una cuestión también debemos que tomar en cuenta, que muchas veces confundimos el hostigamiento con las exigencias de sus responsabilidades contractuales. Fíjense, muchas veces creemos cuando un jefe, un superior, me exija, por decir, el cumplimiento de estar en mi puesto de trabajo, o cumplir mis horarios de trabajo, o cumplir las actividades por el cual se me está dando la oportunidad de laboral. Entonces, la exigencia de eso no es hostigamiento. El hostigamiento puede llegar a ser en la forma en que se exige, más no la exigencia en sí. Por ejemplo, muchas veces nosotros creemos que el mantenernos, el llegar cabalito a la hora de trabajo, ese es parte de mi responsabilidad e irme exactamente a la hora. Ahora, dentro de lo que es los contratos laborales, es muy específico que, por ejemplo, las horas laborales están en función de estar en el puesto de trabajo realizando sus labores dentro del horario. Entonces, muchos, ¿qué es lo que hacemos? Llegamos 1 o 2 minutos antes, entonces entramos, marcamos, por decirle algo, antes de su hora de entrar, la hora estipulada, pero realmente empiezo a trabajar 10, 15 minutos después. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi trabajo tiene que ser desde la hora en que estoy contratada. ¿Qué significa? Que uno debería de llegar minutos antes para prepararse y a la hora exacta empezar a laborar. Igual a la finalización de la jornada, así debería ser. Pero como eh, usualmente la costumbre se hace ley, entonces, muchas veces nosotros nos tomamos el apremio de decir, no, yo entro a tales horas y salgo a tales horas, pero mis actividades laborales empiezo 15 minutos después y muchas veces termino 15, 20 minutos antes. Entonces, una exigencia de ese tipo no es hostilidad laboral. Ahora, como le digo, si ya la forma en que se le exige ya es una forma ofensiva, peyorativa, es una forma insultativa, entonces ahí sí podemos hablar de hostigamiento o de acoso, más no, como les digo, lo que se exige, sino la forma en que se exija. Entonces, ok, ahora pasémonos al contexto sexual, al hostigamiento sexual. Entonces, cuando una persona, valiéndose de su puesto de trabajo, ofrece dádivas con tal de obtener un favor sexual.
Por ejemplo, un ascenso, ¿qué le diré? Aumento salarial u otro tipo de prebendas o el compromiso de dar un puesto de trabajo y que para eso tiene que, digamos, aceptar cierta situación de contacto físico valiéndose del puesto, esto sí es hostigamiento sexual y también es acoso sexual. Bueno, ya no me pasó. Ok, vamos a ver también uno, como les decía, que se está dando bastante, con bastante frecuencia y lastimosamente pensamos, fíjense, lastimosamente pensamos que a través de los medios informáticos podemos hacer este tipo de acoso y posteriormente borrar evidencia. Lastimosamente, lo que nosotros desconocemos, pero que la fiscalía y las diferentes autoridades sí pueden accesar, es que aunque nosotros borremos cierta información, puede llegar a cierto momento volverse a capturar o a ver ese tipo de digamos, información compartida. Entonces, bueno, pero este tipo de acoso que puede ser sexual o laboral o u hostigamiento, utiliza estos tipos de información y una de las cosas principales que nosotros hemos visto es eh, la utilización de imágenes, muchas sugestivas, otras no tanto, pero que sin embargo, manteniendo un lenguaje, puede llegar a darnos una percepción de un lenguaje de contenido sexual sin ser tan explícito en las imágenes, pero sí implícito dentro de este lenguaje. Eh, por ejemplo, como ustedes pueden ver aquí, las imágenes en sí individualmente no representan más que la figurita que está. Sin embargo, conocemos también, muchas las relacionan con contenido sexual, ¿verdad? Y hemos visto, por ejemplo, este tipo de imágenes que representan el falo, el órgano masculino del hombre. Hay otros también que, como ustedes ven, son simples figuritas independientes, no dicen nada más que la representación propia de la imagen. Pero ya poniéndole cierta relación, cierta unión de estas imágenes, sí puede dar lenguaje o contenido sexual. eh, Muchas de esas sugestivas, ¿verdad? Ahora, la interpretación es lo que, digamos, puede la otra persona percibir. Sin embargo, el que lo perciba o no, no significa que no tenga características de sexual y que puede llegar a ser en su momento acoso, puede ser interpretado como tal y por ende, pues también es sancionado dentro de la ley este tipo de lenguajes cuando ya lleva esa dirección. Aquí ustedes lo ven, son muy conocidos. Bueno, estas tipologías que conocemos son bastante sugestivas. Hay de muchas formas, los objetivos son diferentes, difusión de información personal e íntima. Dentro del acoso laboral también surgen situaciones que son ilícitas. Por ejemplo, la divulgación de información, muestra de imágenes. Hemos visto casos de personas de que dentro de su comportamiento o su relación de pareja, pues hay permisividad, pero eso es prácticamente dentro de la intimidad. Cada quien es responsable de su vida y de lo que hace. Sin embargo, cuando estas son mostradas a terceros o a personas o se hacen de carácter público, esto sí ya es sancionado por la ley. Lo que una persona haga a su intimidad es propio de ellos, pero si hay alguno de ellos lo hace, ¿cómo utilizan la palabra viral o lo comparten? Entonces, esto sí es sancionado por la ley. También podemos ver condiciones como discriminatorias, las redes sociales soportan con lo que se les pone. Sin embargo, deben saber ustedes, y como les digo,
En muchas ocasiones les he dicho, conozca la ley. La ley me puede ayudar o me puede sancionar dependiendo de qué lado estoy. Entonces, la divulgación de estos tipos, hay leyes que protegen a las mujeres, como la ley de prevención, la ley general eh, de protección a la mujer de una vida libre de violencia. La ley LEID, esa ley aplica y abarca parte de estos comportamientos. Entonces, conozca usted la ley, sepa cómo le cubre, sepa si le puede sancionar o le puede proteger. Ya les dije, toda ley es punitiva y el desconocimiento me hace vulnerable. El hostigamiento, para ver la diferencia en que lo que es un hostigamiento, un acoso, el hostigamiento es el ejercicio de poder en una relación laboral y que usualmente va de superior a inferior. Sin embargo, también hay del tipo horizontal ascendente, como por ejemplo, dentro de las instituciones o dentro de las empresas hay grupos de poder, como los sindicatos, como los grupos de las personas que tienen mucho más tiempo de trabajar, que se sienten con cierta autoridad pueden hacer presión a las jefaturas, a las, digamos, personas que tienen autoridad. Entonces también existe el hostigamiento del tipo vertical ascendente. ¿Ok? Y el acoso es una forma de violencia con connotación lasciva, ya tiene una tendencia sexual, donde aquí no hay ningún tipo de relación establecida. Puede ser vertical ascendente, vertical descendente u horizontal, que, como les he dicho muchas veces, hemos normalizado el trato del amiguito, el trato de la amiguita, que siempre ha sido así, pero que puede considerarse como un acoso, pero es un acoso encubierto con la relación de compañerismo. Ok, el acoso sexual laboral no es nada nuevo, no es algo que se da así accidental, es planificado en la mayoría de los casos. La víctima, ya vamos a ver cómo se identifica a la víctima, digamos, se percibe como una condición sexual no deseada, puede ser, digamos, de aceptación implícita o explícita, puede tener condición de un favor sexual a cambio de. Entonces, esto ya está dentro de lo que es la ley. Es planificado. Usualmente la víctima es escogida, es organizado, es dirigido y por supuesto es intencional. No es algo que se da a la ligera o por casualidad, sino que es algo que lleva un proceso. ¿Quiénes forman parte del acoso? Y aquí es muy importante esto. Fíjense que muchos de nosotros vemos a la víctima y a los acosadores como que fueren solamente ellos parte de esta situación, pero también están aquellos que vemos, pero no hacemos nada. Y también somos parte del acoso el hecho de permanecer. Muchas veces decimos, no, yo no me meto, yo no soy parte de esto, no me interesa, no quiero involucrarme. Y entonces, pero somos parte del problema. Por el hecho mismo de conocer y no hacer nada, somos parte del problema, no somos parte de la solución. Y es más, hay otras personas que también defienden actitudes o comportamientos como tal. Ponen a la víctima como la persona que provoca este tipo de situaciones, lo normalizan, ¿no? El que él siempre ha sido así, no es que ella ha sido así, no, es que pasa que ella porque se viste así, no, es que pasa que y ponemos una serie de justificaciones y que lo que hacemos es defender el comportamiento del acosador, cosa que usualmente no está dentro de la parte resolutiva de esta situación. Entonces somos parte del problema el no hacer nada y el conocer situaciones como esta que está pasando una compañera o un compañero. Entonces, el ser apático a esto me hace parte del problema, parte de lo que es el grupo de acoso también, no directamente, pero sí parte de eso. Bueno,
qué conductas se pueden considerar como acoso como tal. Y aquí, como les digo, muchas veces confundimos el compañerismo con comportamientos encubiertos de connotación sexual. Por ejemplo, gestos y comentarios, miradas, aquella persona que cuando pasa alguna otra se chupan los labios, miradas, digamos así, bastante sugestivas, ¿verdad? Hay otros, por ejemplo, que con aquello de te voy a hacer un masajito, te sobo los hombros, el cuello y empiezan aquellos tocamientos, aquellos, digamos, contactos de piel que aparentemente pueden ser casuales, pero en la mayoría de casos lleva cierta connotación sexual, ¿verdad? Hay otras conductas como las proposiciones de carácter ya propiamente de tener intimidad o tener un contacto bajo condiciones, como les decía, de amenazas, mejoramientos, ascensos, ayudas, vulneración o situaciones de personas vulnerables que se aprovechan de estas situaciones. Y por supuesto, ¿verdad? Otro de ellos, como les decía, lenguaje sexual de tipo obsceno, chistes, digamos, piropos, aunque los piropos, ustedes ya saben, de que dentro de nuestra ley de lo que es la alcaldía. Ellos tienen unas leyes que es sancionado los piropos de cualquier tipo. Y si la persona que lo recibe le es de su desagrado, entonces ya está penado por la ley también este tipo de formas de que se consideran como acoso, ¿no? Entre estas podemos ver, como le digo, insultos. Esto ya es acoso y también hostigamiento de tipo laboral y sexual, insultos, observaciones, bromas que llevan esa connotación, miradas lascivas, comentarios inapropiados, eh, digamos, comentarios sobre su forma de vestir, su físico, su situación familiar, su situación personal o su situación sentimental. Esto conlleva que muchas veces, y aquí lastimosamente fallamos mucho, porque eh, el compartir alguna situación de carácter personal no siempre es lo más recomendado. Usualmente porque muchos se aprovechan de esa parte vulnerable que se mantiene en ese momentito, entonces ya pueden tener, como decir, un porqué del acoso o un hostigamiento sexual, ¿verdad? Actitudes condescendientes también me puede llevar esta parte donde la persona que ya tiene mucho tiempo de trabajar eh, ve en la persona nueva y la identifica como un comportamiento paternalista, pero siempre puede llevar una connotación o un encubrimiento de una actitud o una situación sexual, ¿verdad? El contacto físico innecesario, recuerde que vulneran nuestro espacio personal y eso, aquellos que nos hacemos de tocones, pellizquitos y todo eso. Ahora, como les dije al inicio, hemos normalizado este tipo de comportamientos porque el compañerito siempre anda abrazando a todas, que siempre anda molestando, se comporta el graciosito del departamento. Entonces, como nadie le dice nada, pues cree que es su normalidad, ¿verdad? Ahora, el problema es cuando llega una persona y no le parece este tipo de situaciones. El problema, como digo, es cultural también. ¿Qué pasa cuando aquella persona le dice, no, 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 no me gusta que me abrace, que me toque? Entonces empieza también otro tipo de comportamiento que es el bullying. ¿Qué es lo que hace? No, perdón, es el moving. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, o te adaptas o te aíslas. Entonces, cuando vemos personas que dicen, no, no, mire, a mí no me gusta este tipo de eh, confianzas,
Entonces, bueno, empezamos a decir y a desprestigiar a la persona, le podemos decir, no, esta persona es cuadrada, y empezamos una serie de connotaciones a menoscabar su personalidad porque no aceptó el comportamiento normalizado de esta persona. Entonces, aquí es donde empezamos, que tenemos que empezar a poner alto a esto. Como les dije, no hay una línea definida de lo que es el trato laboral o de confianza a lo que ya se percibe como acoso, ¿verdad? Dentro de la persona víctima. ¿Cuándo es esto? Cuando la persona ya se siente incómoda. Si yo ya me siento incómodo porque el fulanito mucho me toca, mucho me abraza, tiene un lenguaje casi siempre de contenido sexualizado, entonces si yo lo percibo como tal, yo puedo decir, no, esa cosa no me gusta. Me siento acosada y por supuesto buscar las directrices para evitar este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasa con la persona que está haciendo este tipo de conductas? Posiblemente no lo perciba como acoso. Decir, no, es que yo así soy, yo soy alegre, yo soy confianzudo, y tú lo perciba la persona como tal, entonces para eso está la ley, para hacer reconocer las conductas que son percibidas como tal. Entonces, si una persona es permisiva, bueno, es su decisión, pero si la otra persona no lo permite, entonces aquí es donde debemos de conocer dónde me protege la ley, qué cosas se perciben como acoso, como la hemos visto acá, y qué es lo que debo de hacer. Bueno, vamos a pasar dentro de la parte legal. Ok, aquí vemos cómo se clasifica el acoso leve, acoso grave y acoso muy grave. Ok, este tipo de clasificación está dentro de la ley. Entonces, vea que no solamente es un comportamiento, sino la percepción de este comportamiento, ¿ok? Chistes de contenido sexual sobre la mujer. O, fíjense bien, ahora también ya se contempla de contenido sexual sobre las personas eh, de un género definido, pero digamos, demostrar un género diferente, ¿verdad? Entonces, también ya está dentro de la ley los piropos, hay un reglamento de lo que es la alcaldía, pero también está dentro de la legislatura, que es como acoso leve, pedir reiteradamente citas, el famoso cafecito, cafecito con olor a cama. Entonces, igual, ya es definido como tal los acercamientos excesivos. Recuerde que cada quien tiene su área de este personal y pues si no se me permite el acercamiento, entonces no debo por qué acercarme. Si yo me excedo en esta situación, ya es acoso. Gestos y miradas insinuantes, por supuesto, ¿verdad? Ok, vamos al siguiente, el acoso grave. Ya hacer preguntas, ya ser muy incisivo, muy explícito con respecto a la persona o a la víctima, hacer insinuaciones, pedir abiertamente relaciones, sin presión, pero digamos impúdicamente, ¿verdad? Presionar después de una ruptura, como decir, aquel no te, o aquella no te valoró. Entonces yo sí empezar a aprovecharse de la vulnerabilidad de la víctima en ese momento de su vida. Y entre los acosos muy graves, ya aquí ya sobrepasamos el contacto laboral, el contacto de compañero y empezamos a hacer cosas que realmente ya sobrepasan ese tipo de relación, abrazos, besos no deseados, tocamientos, acorralamientos, presiones de todo índole, ¿verdad? De contexto sexual, ya sea como una forma de acoso o una forma de hostigamiento, ya sea por el paro, ya sea por un subalterno o aún por un jefe, ¿verdad? Realizar actos sexuales bajo presión del puesto o de su condición laboral y por supuesto el asalto sexual. Bueno, entonces vamos a ver quiénes son eh, los del acoso sexual.
¿cuáles son las víctimas? ¿Cuál es el perfil de la persona que puede llegar a ser víctima? Mire, no existe un perfil definido como tal. Ya les dije, no necesariamente es aquella persona más atractiva o que tenga su más bonita o que se vista, digamos, atractivamente. Aparentemente, no, usualmente pueden ser personas de condición vulnerable, recién divorciadas o separadas, personas jóvenes, porque, digamos, en este caso están con poca experiencia en el trato en la parte laboral, mujeres de incorporación reciente, personas con discapacidad. Si se fijan ustedes acá, la mayoría son personas que tienen un perfil digamos, de no denuncia. Personas que tienen una condición vulnerable y entonces este es el tipo de víctima que escogí. Ya le dije, no es la más atractiva, no es la más bonita, no necesariamente es la que amenaza por su capacidad, sino aquella que no va a denunciar. Bueno, entonces, ¿cómo podemos percibir que una persona tiene alguna situación de riesgo? Bueno, vamos a ver comportamiento como apatía, desgano por ir a trabajar. Es más, estas personas sienten que se trabaja por la necesidad de percibir eh, un salario. Sin embargo, ya no se sienten con aquella animosidad cuando empiezan a trabajar, están en desgano, tienen baja autoestima porque se sienten vulnerables y que por supuesto, ¿verdad? No hay una razón para estar ahí, entonces se siente bastante, pues mira, estoy. Sí, 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 quítale, quítale. Bueno, igual, hay ciertos síntomas psicoemocionales. Positiva del acoso grave. Vamos a ver. Aquí está, acoso muy grave o acoso grave. Hacer preguntas a su vida sexual. Recuerde que esto ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, cómo está sancionado este comportamiento. Va a depender de cómo se tipifique el acoso. Eso sí, ya vamos a hablar también cómo se puede evidenciar este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque no solamente es decir, sí, yo estoy siendo acosado, yo estoy siendo acosada, sino que también la ley dice que tiene que haber condiciones, pruebas de que se está realizando este tipo de comportamientos. Bueno, acoso muy grave, ya les dije, abusos, bueno, continuemos donde nos quedamos. Bueno, también vamos a reconocer ciertas cuestiones sintomáticas como palpitación del corazón, cuando yo me siento en un momento de mi trabajo bajo cierta, digamos, cercanía de una persona que es la que me está, o ciertas personas que me están eh, acondicionando un acoso, un hostigamiento, voy a sentir reacción, estrés, el estrés da palpitaciones, me puede dar pesadillas también, insomnio, y estos son reacciones psicosomáticas, porque yo percibo a través de una situación o condición y mi cuerpo genera también sintomatología. Ok, ¿qué características tiene el acosador? Y aquí es donde también nos vamos a detener un poquitito. No existe alguien así como salen las películas, que el acosador que se mira, aquel cara de malo, cara de crimen, feo y todo eso así con cara de acosador. No, para nada. En los acosadores usualmente son personas normales como cualquiera de nosotros. Usualmente son personas que tienen una relación de pareja aparentemente normal. eh, Sin embargo, eh, hay ciertas situaciones y condiciones que se comportan diferente. Es una dualidad de personalidad. Tienen, muchos tenemos eso, pero hay otros que tienen más de un tipo de personalidad.
dependiendo de dónde se encuentren. En el hogar pueden ser personas, padres o parejas o esposos o esposas aparentemente tranquilos, normales. Sin embargo, tienen una doble personalidad. Puede ser personas con tendencia al sexo, que son agresivos cuando no consiguen lo que pretenden, tienen poca vida social porque su vida social es oscura. Entonces, tienen una vida aparentemente ante la sociedad, pero también tienen una vida escondida. Entonces, como le digo, eh, su comportamiento es el que va a determinar su condición de acoso, más no su apariencia. O sea, su apariencia, como les digo, puede ser cualquiera de nosotros. No hay un perfil como tal, no hay una persona que podemos definir, este es acosador por su apariencia. No, cualquiera puede llegar a ser, y eso es lo más grave del caso. Nos vamos muchas veces por la imagen, por el perfil, por lo que aparenta, y desconocemos el comportamiento. Ok, ¿qué características podemos reconocer de este tipo de personas? Bueno, el perfil que se conoce según su comportamiento pueden ser hombres casados, pueden ser que tengan una pareja, tengan hijos, que todo está bien aparentemente, pero que puedan llegar a sostener un comportamiento debido a ciertas situaciones personales dentro del hogar, como un mal funcionamiento, que no tengo relación con mi pareja, el famoso yo estoy ahí por mis hijos, ¿verdad? O sea, hay varios clichés de esto, pero realmente eh, son personas de doble personalidad, como les digo, tienen doble perfil, aparentan una cosa, pero también tienen otro tipo de comportamientos. En muchos casos, en el caso del hostigamiento, usualmente tienen cargos de autoridad y por eso, pues, usualmente se valen de este tipo de puestos y por eso se comportan así. La mayoría puede llegar a sopesar, digamos, ¿qué pasa si me denuncian? ¿Qué pasa si se dan cuenta? ¿Qué pasa si se detecta mi comportamiento? Bueno, yo tengo un cargo de autoridad, yo tengo un puesto alto, entonces piensan, ¿qué valora más la empresa o la institución? Eh, un cargo de autoridad o una persona, digamos, del tipo operativo. Ya les dije que la persona escogida, la víctima escogida, no va a ser necesariamente la más atractiva. Va a ser la persona que posiblemente no denuncie. Entonces ahí entra cualquiera. Ya les dije, personas separadas, personas hasta aún, fíjense que no solamente este tipo de situaciones podemos ver, sino que también hay otros perfiles de víctima, por ejemplo, ahí decíamos etnia o personas de una religión diferente, porque esto también juega la parte de idiosincrasia. Entonces, digamos, la compañerita que asiste a una iglesia y que todo dice amén y que trata de no tener problemas, que su religión hace que se comporte como tal. Entonces, igual, estas personas son las que se escogen como víctima. Entonces sopesan, dicen, no, mi cargo es más importante, a quién van a sancionar o a quitar? Pues aquella que la empresa necesita o aquella que pueda ser sustituible fácilmente. Entonces, debido a eso, que tienen estos tipos de comportamientos, se sienten invulnerables, ¿verdad? Que su puesto es mucho más importante y que la empresa, pues, va a preferir sacrificar a la víctima y no al victimario, ¿verdad? Ok, otro de los comportamientos es que no acepta un no por respuesta debido a la inflado que está por el puesto que tiene. Si la recibe, se vuelve vengativo y aquí empieza el hostigamiento. Y por eso les decía, eh, el acoso sexual puede conllevar al acoso laboral, al hostigamiento laboral, debido a la no, pongámosle,
no conseguir el propósito, ¿verdad? Muchas veces es caprichoso, es infantil, es machista, es sexista y por ende ve a la víctima como un trofeo, ¿verdad? Y no valora a la persona como tal. ¿Qué tipo de acoso sexual conocemos? Bueno, el chantaje sexual, el acoso sexual ambiental, el físico, el verbal y el no verbal. Veámoslo rápidamente cada uno. El sexual, bueno, ya se sabe que es un acoso de intercambio en el que una persona pues solicita, exige o pretende eh, tener contacto de tipo sexual y que debido a su puesto, a su jerarquía, a su autoridad, eh, digamos, se apoya en este tipo de situaciones, también sabiendo la necesidad o la condición de la otra persona, de la víctima, ¿verdad? El acoso ambiental, digamos que es aquel que casi siempre se comporta así. Su conducta siempre es de connotación sexual, de cualquier tipo, ¿verdad? Y por ende, pues, como consecuencia, ya sea que se da o no se da, siempre mantiene esta situación, es intimidatorio, es hostil, puede llegar a ser humillante y ofensivo, pero mantiene como algo normal su conducta, siempre anda así, siempre anda haciendo insinuaciones eh, para todos, ¿verdad? Y quizás con aquella situación de decir, tal vez alguna hace caso, pero siempre mantiene ese tipo de ambiente en su parte laboral o en su comportamiento. El acoso del tipo físico, pues ese ya es bastante conocido, ¿verdad? Ya cuando hay violencia física para llegar al punto de tener el contacto sexual, los tocamientos, como les decía, los famosos pellizcones, las bromitas y todo eso. Entonces, ese es el tipo de acoso físico, donde ya no hay, digamos, no se ha llegado el acto, pero se llega al punto de invadir a través de ese tipo de actividades a la víctima. El acoso sexual verbal, pues ya vimos también que está hasta dentro de la parte no verbal, el acoso, el ciberacoso. Ahora ya tenemos diferentes formas de hacer este tipo verbal, ya sea por llamadas, por notas, llamadas telefónicas, también a través de los diferentes medios de comunicación. Ya eso también está dentro de lo que es los herramientas o los medios que se utiliza para hacer este tipo de acoso. Y el no sexual, ¿verdad? Gestos, connotaciones, silbidos, eh, mostrar objetos pornográficos, miradas lascivas, fotos, afiches, muchas personas en sus celulares, ¿verdad? Andan ese tipo de imágenes que aunque digamos no va dirigido a alguien, pero ahí lo tienen para que cualquiera los pueda ver, ¿va? Entonces, también este es un tipo que ya está considerada como acoso. Entonces, vamos a la parte más interesante, el marco legal. ¿Qué es lo que debemos de conocer ante este tipo de situaciones, comportamientos y qué es lo que la ley me puede ayudar si soy víctima o conocer también a qué me estoy llegando si soy el victimario? En nuestro país es un país de muy buenas leyes. Lastimosamente, somos malos aplicadores de la ley desde el momento mismo del desconocimiento de la ley. ¿Qué cosas puedo saber que me pueden ayudar o me pueden afectar, ¿verdad? Entonces, igual, lo importante es que tenemos la ley. Pero es bueno, como siempre les he dicho, conozca la ley, conozca su reglamento interno dentro de su institución. Todas las instituciones y las empresas tienen reglamentos que lo que hacen es dirigir el comportamiento dentro de las áreas de trabajo, o sea, eh, qué es lo que yo debo y qué es lo que no debo de hacer dentro de mi trabajo. Recuerde que el trabajo es el medio por el cual nosotros percibimos un salario para cubrir nuestras necesidades y también cumplir nuestros sueños
y metas. Pero si mi trabajo es un ambiente en el cual yo estoy sufriendo este tipo de situaciones, entonces mi trabajo no va a ser aquel que me va a ayudar a salir de mi problema. Es más, me está generando más problemas y eso se debe al desconocimiento. Yo siempre le digo, el desconocimiento es vulnerabilidad. Bueno, entonces nuestra Constitución, como la base de nuestras leyes, en el artículo 3 dice, se consagra el derecho a la igualdad y no discriminación de todo ámbito, por supuesto, estableciendo que todas las personas son iguales ante la ley. O sea, el jefe como el subalterno ante la ley son iguales. Dentro del cargo, ahí hay diferencias, pero ante la ley todos somos iguales, ¿verdad? Y que de ningún modo se puede realizar distinciones con base a raza, nacionalidad, sexo, religión para gozar de los derechos civiles. Vea, aquí se trata de abarcar todo. Es más, una de las personas que son bastante digamos, vulneradas en sus derechos son las personas que, que no son de nuestro país, extranjeros. ¿Pero por qué? Porque desconocen la ley y la ley en muchos casos son leyes universales, entonces aplica para todos por el simple y sencillo hecho de ser humano, no necesariamente porque es salvadoreño o porque no lo es, aplica dentro de los derechos humanos. Entonces, basándose en este artículo, el acoso sexual constituye una violación al derecho de igualdad, mire, y no discriminación en todos los sentidos. Entonces, vea la interpretación que tenemos de la ley primaria de nuestro país, o sea, la Constitución de la República. Ok, tenemos otras leyes secundarias, como en el caso de la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, que en sus artículos 1 y 2 dice, fíjense, también es de ley garantizar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras frente a los riesgos que derivan del trabajo. ¿Qué riesgos estos? De todo tipo. Riesgo físico, riesgo psicológico, riesgo en salud, entonces, aquí abarca también, porque esto es parte de la salud mental. Si una persona tiene situaciones como acoso, como hostigamiento, entra dentro de los artículos 1 y 2 de la Ley General de Riesgo. Pero también tenemos otra ley, la ley especial, como les decía, de una vida libre de violencia para las mujeres. Y esto no es nada nuevo, ya tiene como 30 años. En su artículo 1 dice, se plasma el compromiso del Estado, ya que esto se dio en Brasil, en la Convención de Belém do Pará, donde el país, El Salvador, como ser miembro de la OPS y la OMS y de la Organización de las Naciones Unidas y también ser miembro de la Organización Americana, Organización de las Naciones Americanas, algo así es, dice que como ser parte de estas organizaciones adoptó esta ley. Y esta ley dice, se plasma el compromiso del Estado. Vea, es un compromiso del Estado. Lastimosamente el desconocimiento también nos hace que el Estado también falla por omisión cuando no reconoce ni garantiza el derecho de las mujeres. Pero el artículo ahí está. El compromiso del Estado por reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia a través de la implementación de políticas públicas. Y eso está plasmado también dentro de todos los reglamentos de las instituciones y de las empresas. Todo reglamento pasa por el Ministerio de Trabajo y es observado que tiene que ir esta parte de reconocer y garantizar el derecho a las mujeres. Entonces, también ya está dentro de nuestra ley. Entonces, vea cuánta ley debemos de conocer. Y entonces, como les decía, también la ley es punitiva. Entonces, vamos ahora a ver qué es lo que pasa en el incumplimiento de la ley. El Código Penal castiga este tipo de acción. En el artículo 165 dice, el que realice conducta sexual indeseada por quien la recibe, oiga, mire, indeseada, no dice a partir de, no dice el por qué, es cuando la persona que lo recibe lo perciba que ya no me gusta,
ya está ahí, entonces esa conducta ya tiene una pena. Dice que implique frases, tocamientos, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual y que no constituya por sí sola un delito más grave, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Entonces, ahora piense usted, ¿qué pasa con aquel compañerito o aquella compañerita que siempre anda haciendo los famosos masajitos, que te siento estresado y empieza a tocar el cuello, los hombros y aquellos partes del cuerpo que puedan considerarse como parte de connotación sexual? Ese es un delito ya. Y si la persona lo percibe como tal, por supuesto que puede denunciar. Y no solo eso, que además dice se impondrá además una multa de 100 a 200 días multa y acá se está penalizando todo tipo de acción que el acosador realice hacia la víctima. O sea, además de tener un delito encarcelable, también tiene una pena, ¿cómo se llama? Salarial, una pena punitiva, no, perdón, una pena de tipo económico, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos el acosador es hombre, pero si hay un porcentaje menor donde las mujeres son las acosadoras. Entonces, como les digo, la ley es para todos, no hay una distinción. La única ley que distingue al sexo como género de femenino es la ley de, ¿cómo se llama? Esta, uy, ya se me pasó. La ley integral para una vida libre de violencia hacia las mujeres. Esa es la única que es exclusiva para ello, debido a que han habido, digamos, grandes lesiones para las mujeres al llegar al punto de no solo eh, ¿cómo se llama? Violencia del tipo físico, hay también del tipo económico, patrimonial, hay del tipo también psicológico, al llegar al punto del delito de feminicidio. Entonces, por eso esta ley es bastante especial y está dirigida a las mujeres, entonces sepa que está dentro de esta parte. Bueno, ¿qué es lo que busca esta ley? Primeramente, promover que esta ley se cumpla, que dentro de las políticas públicas está la prevención a través del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que usted conozca la ley, que usted sepa que puede ser víctima o puede ser victimario, reconozca las conductas y si usted está siendo víctima, denuncie. Y si usted es victimario, pues debe de saber que la ley también le va a afectar. ¿Qué otra ley que más busca esta ley de prevención de la violencia hacia las mujeres? Posicionar a las mujeres como sujetas de derechos, ¿verdad? Derechos tenemos todos. El problema es que desconocemos y como les digo, el desconocimiento a mí me hace vulnerable, entonces las personas por, digamos, costumbre llegan a violentar los derechos de las mujeres. No es que no los tengan, el problema es que desconocen cuáles son sus derechos, ¿verdad? Otro de ellos es propiciar condiciones sociales para la erradicación de la violencia. Venimos de una época difícil, una época violenta, hace 6, 7 años, una época en la cual la violencia estaba diario, teníamos homicidios de todo tipo, una época en la cual se sangró al país, pero las cosas han cambiado, pero no implica que se hayan eliminado. Entonces, por eso es importante erradicar todo tipo de violencia, ¿verdad? Desde la violencia de género, la violencia patrimonial, como les decía, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia verbal, y todo este tipo es una cuestión cultural que debemos ir cambiando, pero lo vamos a cambiar en base a conocer nuestros derechos e igualmente nuestros deberes, ¿verdad? El Código Penal, pues ya lo revisamos, el artículo 165. Sin embargo, hay unas adendas dentro de este artículo, que son
que el acoso sexual realizado contra menor de edad, o sea, menor de 15 años, será sancionado con pena de 4 a 8 años de prisión. Y esta también es muy importante. Si el acoso sexual se realizare prevaliéndose de la superioridad originada por cualquier relación, eh, puede ser laboral como de tipo comunal, se impondrá además una multa de 100 a 200 días multa. ¿Cómo es esta multa? Bueno, si es dentro de la parte laboral, se escoge el salario mínimo dentro de esa institución oye, y esa empresa, y bajo ese valor se multiplica por 100, ¿verdad? O sea, el salario mínimo diario multiplicado por 100. Entonces, esta, además de la encarcelación, pues tiene su parte económica. ¿Ok? Aquí lo vemos, por ejemplo, amenazas, tiene sanción de 1 a 10 años, el acoso sexual, ya ve dentro de nuestra legislatura, de nuestro Código Penal, es prisión de 3 a 5 años, perdón, calumnias, difamaciones, injuria, violación. Mire, en la ley está casi todo. Lastimosamente, no conocemos, no reconocemos esta situación y entonces no, digamos, no obramos sobre tal, ¿verdad? Aquí hay infracción a condiciones laborales de inseguridad que ya está dentro de la ley de prevención de riesgo, la discriminación laboral, coacción del ejercicio sindical. O sea, la ley está completa. Lo que pasa es que no la conocemos. Bueno, en conclusión, el acoso sexual como el acoso laboral se refiere a la infracción o agresión de los derechos fundamentales, o sea, mis derechos humanos, mis derechos como trabajador, mis derechos como mujer, mis derechos como persona vulnerable. Entonces, el problema que esto nos conlleva es que va creciendo y no denunciamos, ¿verdad? Entonces, es por eso la importancia de este tipo de pláticas, de charlas, que su institución, su departamento de talento humano, su departamento de su comité de salud y seguridad ocupacional de su institución, y por supuesto, ¿verdad? Las autoridades de su empresa, de su institución, están, digamos, comprometidos a que usted conozca derechos y deberes dentro de su área de trabajo, dentro de su institución, también fuera de esta, y disminuir este tipo de condicionantes que lo que hace es que nuestra sociedad vaya en decremento de derechos y deberes. Ahora, la pregunta también surge es cómo puedo evidenciar una situación de estas. Vean, ahora la ley ya reconoce como una forma de evidencia fotos, grabaciones en su celular. Es un equipo que usted puede utilizar para evidenciar situaciones como esta, ¿verdad? Entonces ya las acepta como tal. También testimonios, fotografías, personas que hayan visto. Entonces, eso es lo importante, sí se puede denunciar. Ahora, no solamente, como les digo, es denunciar porque me está exigiendo que venga temprano, no, reconozcamos también cuándo es acoso y cuándo es exigencia de mis responsabilidades, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. Entonces, no puedo decir que acoso es que me digan que me mantenga en mi puesto, no, sino la forma en que lo puedan llegar a exigir. Entonces, tengamos también esa diferencia, seamos puntuales, ¿verdad? Si yo veo no ser parte ya del círculo de las personas que ser testigos solamente, testigos silentes, pasivos o defensores de este tipo de comportamientos, no, sepamos también ser parte de la solución del problema y no solamente ser parte del problema en sí. Ok, asesórese. Hay varios lugares que usted puede asesorarse. La importancia es que
Ahora pues todos tienen acceso a la información, información en las redes, información en la internet. Eso sí, asesórese de lugares que serios, ¿verdad? Porque ahora muchos tomamos como referencia la plataforma de TikTok, como que TikTok fuera eh, todo lo que está ahí es cierto. No, no, hay muchas cosas que la mayoría, que le diré, un 80% es falso de lo que sale ahí. Entonces, que nuestras referencias de consulta sean lugares serios, ¿verdad? Lugares que usted pueda llegar a consultar con confianza, ¿verdad? Asesórese, hay muchos lugares, las empresas ya están haciendo su parte. Como les digo, aquí su comité, su departamento de talento humano, sus entidades superiores, sus autoridades están haciendo la parte. ¿Cuál es esa parte? Primeramente, ahorita, informando de sus derechos, sus deberes, reconocer víctima y victimario, promover que esto ya no se esté dando, apoyar en la parte necesaria. Entonces, es importante estar informado, ¿verdad? Pero no solamente la información, sino que también la acción. ¿Ok? ¿Qué instituciones me pueden llegar a dar una asesoría o apoyo? Bueno, tenemos la Fiscalía como tal. Bueno, de hecho, la primera es la Policía Nacional Civil, ya la reconocemos, el 911. También tiene otros teléfonos de contacto. Tenemos ISDEMO, tenemos Ormusa, algunas instituciones de tipo no gubernamental, algunas ONG también le pueden dar una orientación, ayuda o apoyo. Y si en un dado caso, digamos, usted tuviese una situación de condición psicoemocional en el cual nos cuesta pedir asesoría, sobre todo de tipo psicológico, pues sepa que hay instituciones como el Seguro Social que tiene ayuda de tipo emocional, asistencia psicológica las 24 horas del día, en el cual ustedes pueden consultar en estos números telefónicos si usted necesita alguna información. Este teléfono no es atendido por solo recepcionistas o enfermeros, sino también por profesionales en la salud que en su momento le pueden derivar a personas que son especialistas en el tema, ¿verdad? Ustedes pueden aquí tomar nota, asistencia psicológica y psiquiátrica las 24 horas del día, porque todavía manejamos el estigma que ir a un psicólogo o a un psiquiatra es para las personas que tildamos como locas, orates. No. De hecho, según los estudios, todos necesitamos pasar con psicólogo en cierta parte de nuestra vida, pero todavía vemos eso con aquella situación de que no, yo no lo necesito. Entonces, para eso, pues es una de las cosas, de las ventajas que se dio la pandemia, es la consulta vía telefónica. Entonces, ustedes pueden ir, accesar a estos números y obtener la orientación que ustedes necesitan. Bueno. Entonces vamos a la parte siguiente. Si usted tuviese alguna preguntita, algún comentario, lo puede hacer a través del chat, lo puede hacer a través de, ¿cómo se llama? Micrófono. Del micrófono también, para que podamos escucharle. Vamos a, aquí tenemos uno del chat. Oh, adelante, No. no hay ninguna. Jóvenes, ¿alguna preguntita, algún comentario? Y García dice, gracias por incluir este tema tan pertinente en nuestro ambiente. Bueno, como le digo, muchísimas gracias. Es parte de lo que está haciendo su Departamento de Talento Humano, su Comité de Seguridad Ocupacional, Salud y Seguridad Ocupacional y sus autoridades, ¿verdad? Porque son ellos los que autorizan los temas y son muy puntuales en la necesidad, y no solamente en la necesidad, sino también en el cumplimiento de ley, ¿verdad? ¿Ok? Hospital Nuestra Señora de Fátima, 10 personas conectadas, muchísimas gracias, muy bienvenida sea su participación, ¿verdad? Gracias por la información, especialmente la legal. Como les digo, conozcamos nuestras leyes. Nuestras leyes, como sale en la imagen de la ley,
tiene una espada de doble filo, nos puede ayudar como nos puede afectar. Va a depender del buen uso que nosotros hagamos de nuestro comportamiento, ¿verdad? Gracias por todo. Muchas gracias. Les agradezco, señorita García, ¿verdad? Bueno, si no hay ninguna otra, algún comentario o pregunta, quiero darle las gracias por su atención, gracias por